Maravillosa definición. Quiero darle la bienvenida a Bela Clara Ventura, poeta, novelista colombiana, galardonada con más de 40 libros escritos en español y en diferentes idiomas. Bela, bienvenida a News 24. Soy yo la que agradezco esta invitación, me complace muchísimo estar con ustedes. Aquí estoy. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias. Naciste en la hermosa ciudad de Bogotá. A 2.600 metros más cerca de las estrellas. ¡Qué maravilla! Pero tú misma te defines como una ciudadana del mundo. Cuéntanos cuándo nace tu primer libro y esta pasión por el arte de la expresión. Bueno, nace mi primer libro con Alma Mocha, que es una novela que tiene el aval del mismo editor que tuvo García Márquez durante 25 años. Para mí fue maravilloso porque yo vengo realmente del cine, de las cámaras, de toda esta cuestión. Fui productora y directora de cine antes de lanzarme a la literatura, pero en algún momento la página en blanco me empezó a llamar. Yo decía, la parafernalia del cine es demasiado costosa, implica demasiada gente, quiero ver qué pasa en la intimidad mía. Me rasgué las vestiduras y empecé a escribir. Y en ese momento mi primera novela, pues uno es muy incierto cuando escribe algo, si va a tener ecos, si va a tener resonancia, qué va a pasar con ello. Y afortunadamente tuve este aval del mismo editor de García Márquez que me dijo, hay talento, y me la creí. Y desde entonces no he hecho desde entonces escribir. 40 libros desde entonces. Sí, la verdad que nació sí. La musa. No, pues la musa le dieron como la vía libre. Yo creo que estaba siempre ahí, pero muy calladita. Aunque había escrito indiscutiblemente, había sido también periodista en Venezuela, había hecho bastantes artículos. ¿Verdad que estuviste en Venezuela un Viví tiempo? en Venezuela y fui muy feliz en Venezuela también. Entonces, la verdad que tú dijiste, soy ciudadana del mundo, he recorrido bastante el mundo y el mundo me pertenece también. Y hemos visto que también has dado charlas en diferentes países alrededor del mundo, Estados Unidos, en Suiza o Suecia, todos estos lugares. ¿De alguna manera han influenciado en tu escritura? Yo creo que todos los países a los que yo he dado mi energía me han correspondido también. La prueba es que en cada novela trato de buscar un nuevo lugar para poner mis personajes para no repetirme, porque como colombiana o como israelí trataría siempre de poner en el mismo espacio y trato en lo posible de buscar nuevas alternativas. Entonces me voy a diferentes países. Acabo de regresar de África también y por supuesto África me habita en este momento. Siento que todo ese terreno ha sido el mío, que he podido pisar ese terruño de una manera ya mucho más visceral, ver a los animales en libertad, sentir lo que es la libertad, no como en un zoológico donde uno los ve. ¿En qué parte de África has estado? Estuve en Kenia y en Tanzania. Entonces hice safaris y realmente fue para mí una apertura. Como tú dices, una vez que uno viaja, uno no es el mismo. Siempre queda impregnado de lo que ve, la riqueza de lo que siente. Que te da el mundo, la cultura, y más una escritora necesita para poder nutrirse. Exacto, libre la imaginación. He visto mientras estamos conversando, van pasando, me llamó la atención, Alma Mocha. Es la primera novela. ¿Y qué se trata Alma Mocha? Es un neologismo y tiene una historia linda. Yo llamo a la Academia de la Lengua y digo, díganme cómo se dice un padre o una madre que han perdido un hijo. Y en casi ningún idioma existe esa palabra. Creo que en hebreo sí existe la palabra por el dolor que hemos tenido de perder justamente hijos en la guerra. Pero en español o en inglés no existe la palabra. Entonces el cura, que en ese momento era el presidente de la academia, me dice, pues haga uso del neologismo. La verdad que yo no estaba muy familiarizada a lo que era un neologismo. Y le digo, yo tengo derecho a inventarme una palabra, estoy hablando hace 30 años. Me dijo, pues claro, haga uso del neologismo. Claro. Dije, bueno, pues aquí. Y lo llama al día siguiente y le dije, ya padre, Alma Mocha. Y me dice, ¿y por qué esa palabra, una tan elevada con algo tan terrenal? Le digo, porque eso es lo que le pasa a un padre o una madre que han perdido un hijo. Lo más elevado de sí, le han cercenado, pero ya no es cercenar, es todavía peor. Le han cortado las raíces, le han cortado las alas. Mucho hay que explicarle a nuestros espectadores que quizá viene la palabra moche del francés, que es algo que está feo, que está roto. Me gusta mucho, mira, no lo había pensado, y otro de mis idiomas que domino es el francés y escribo también en francés, pero me encanta la analogía que acabas de hacer, porque de verdad es moche.
es muy feo lo que uno debe sentir. Tiene que ver con eso. En Venezuela a veces uno dice, no, es medio mucho. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Claro, Coqueja o porque... Es la idea, por eso quería no ser senado, no palabras que fueran tan elevadas, sino algo bien terrenal para mostrar que el alma queda mosh, como acabas de decir. Ahora hemos visto también que uno de tus libros ha sido traducido al hebreo. Sí, África en mi piel. Bien. Correcto. Inclusive, miren, por ejemplo, las pequeñas, los matices. Sí, acá estamos cuando yo viendo lo traduzco. África en mi sangre, de África Exacto, Bedamí. porque me dijeron que en hebreo no tenía la misma resonancia que tiene en español. África en mi piel es como muy adentro, pero en hebreo no. Dicen que había que meterle la sangre para que fuera todavía más ¿Y por qué escogiste intenso. justamente este libro para traducirlo en hebreo? La verdad es que yo no lo escogí y ahí creo que, como dicen en Venezuela, me pifié. Porque le di ¿Pero de qué trata? ¿De qué trata? Es toda una historia de África, Mandela, cómo llega al poder, cómo trate. Sí, es una historia bien interesante porque tengo un padre surafricano. Padre tiene nacido raíces. en Una relación intensa entonces Exacto. con la tierra. Entonces, claro, yo todo motivo, por eso digo que si no escribo me muero, porque todo necesito visceralizarlo y sale de la entraña. Bueno, claro Entonces, que sí. Eso es lo que yo hice también con África Bedamí, que es de la sangre. Qué maravilla. Bueno, por eso mismo, ha sido galardonada por la Universidad, por ejemplo, de Santo Tomás de Bogotá en 2008 como una de las 50 mujeres más influyentes de la cultura colombiana. ¡Qué orgullo! Recientemente, en el 2023, en la Feria del Libro que quisiera tocar en Madrid, en la feria número 82, a través del grupo editorial Cial Pigmalión, que firmaste muchos ejemplares de tu libro, Las Tres Gracias. La editorial además te concedió incluso el premio de Escriduende. Duende, exactamente, como pues la escritora prolífera y creativa. ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad que solamente por ese denominativo de decirme que soy prolífica y creativa, me sentí tan bien, porque no es, digamos, ni la mejor ni nada, sino por todo un proceso creativo que es muy importante que a uno se lo reconozcan. Y la verdad, como lo dije en el principio de mi video, si yo no escribo siento que me muero, o sea, como una planta que se seca. Claro. Yo necesito de la palabra, inclusive de la imagen, porque la palabra es imagen también, del sonido, porque la palabra tiene sonido, de la atmósfera, porque también la palabra hay que ponerla, ubicarla en un espacio. Entonces todo eso me da la dimensión de ser lo que yo soy. Y yo no sabía que fuera una escritora hasta tanto descubrí un día que podía utilizar la palabra como una herramienta, no solamente sanadora, sino comunicadora también. Te has inspirado mucho también con Rafael Cadenas, que fue 2023 el premio Cervantes. Claro que sí, esos son de los grandes nuestros, como Neruda, como todos los que tenemos nosotros en nuestro haber, como García Márquez. Pero bueno, la escritura de cada quien tiene que ser con su propia huella. No nos sirve, no podemos inspirarnos, pero lo que es más importante es que tenga nuestro propio sello, que lo que nosotros digamos tenga la impronta de cada autor, de cada artista, porque lo mismo es el pintor, el escultor, claro, o cualquiera, hasta el cineasta, tienen que ponerle un sello personal a la obra que ellos entreguen. Nos contó Bela antes de comenzar que quería leer o declamar, no sé cómo presentarlo, como yo diría al mar. ¿Quieres regalarle al público de News 24? Quiero regalarnos un poema, ¿escuchamos? Sí, un poema que de verdad es mi poema bandera. Yo empiezo siempre mis recitales con este poema porque creo que el día que lo descubrí o me pude inspirar, fue un momento de mucha iluminación. Vamos a hacer así, a ver, a la una, maestro, a la una, a las dos y adelante. Arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles, se descubre el orden de una palabra. Arma o amar, la mejor arma, amar, batalla de palabras. ¡Wow! ¡Precioso! Saber que arma y amar es la misma palabra y en el orden que se emplee, para mí fue un momento de mucha iluminación, y pienso que los autores o los artistas tenemos momentos de magia absoluta, con unas musas, con las hadas que nos habitan, y bueno, dio este poema que, como dije, es mi poema bandera cuando inicio o termino algún recital. Bueno, sabemos que llevas publicados 40 libros, pero si tengo que preguntar, ¿el 41 de qué se trata? Ya está en vía, Vengo de lejos se llama. Vengo de lejos. Vengo de lejos. ¿Y cuán lejos?
ese lejos es el lejos de mí misma. Hay que explicar un poco. Nos queda 10 segundos. Es una búsqueda hacia tu interior. Claro, todas las búsquedas mías han sido hacia el interior o hacia el interior de los demás, porque digamos, mi narrativa o mi tema favorito, como lo dije en el video, es la condición humana. Y hablo de la condición humana 450 grados. Y me dicen, no, sino 360, digo, los 90 restantes me los invento. Bueno. Nos queda más que agradecerte y recomendar a toda nuestra audiencia que busque los libros de Bela y que los lea y que los disfrute, porque para nosotros ha sido un gran placer y un disfrute haberte tenido aquí con nosotros. Para mí, más todavía, y para la audiencia le mando un abrazo bien apretado y que sepan que de verdad he estado muy feliz de compartir con ustedes. Gracias a ti. Gracias, Bela Clara, por estar con nosotros. Gracias. Encuesta News 24. Claro que sí, Carlos. Quisiéramos saber desde dónde nos están viendo. Todo lo que deben hacer es preparar el teléfono, apuntar el lector de QR. Exacto. Y allí se abre un breve cuestionario muy fácil de completar. Otra opción es ingresar en el link que aparece en la pantalla. Esperamos vuestras respuestas. Sí, estamos haciendo la encuesta News 24, que comenzamos hace poco, para que nos digan de dónde nos están viendo. Todo lo que tienen que hacer es... Muy fácil. Apuntar el lector en el QR a la pantalla o ingresar el link y allí se abre un breve cuestionario como el que están viendo ahora en pantalla. Y pueden pues colocar la edad, de donde nos ven, en todas las plataformas que también nos ven, que a nosotros nos interesa muchísimo, ¿verdad, Carlos? Es así, ya hemos tenido respuesta. Chris Miller de Tennessee, en Estados Unidos, nos ha contestado. Eduardo desde Miami y Emanuel Tabora Freire desde Israel. Claro que sí, a todos. Muchísimas gracias por participar en este QR, en esta encuesta que hacemos. Y bueno, esperemos seguir recibiendo los nombres para saber quiénes nos miran. Y esto es todo para esta emisión de News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en nuestro sitio web que ahora aparece en la pantalla. Y si están en Israel, ¿dónde pueden y cuándo pueden vernos, Nicole? En un horario de verano en el canal 34 de Hot, todos los jueves a las 16 horas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego.